Saludos mis camaradas ARX, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión voy a hacer un recopilatorio de razones de por qué jugar el juego base del Phantasy Star Online 2. Este video va dirigido principalmente a los novatos que recién empiezan en Nuevo Génesis. Debido a que seguro los novatos dicen, no vale la pena jugar el juego base debido a que las armas Top Gear no son tan fuertes aquí o porque simplemente los niveles allá son irrelevantes. Pero no, las razones van a sorprenderlos, se los aseguro. Sin más que decir, comenzamos. Razón número 1. Moda. En el juego base hay bastantes medios para conseguir cosas de moda, ya sean accesorios, disfraces de armas, etc. Los más accesibles y relativamente gratis son el gacha permanente del phone y de las Star Gems. El gacha del phone lo que da esencialmente son maquillajes, ya sea tanto para la cara como para el cuerpo, pero solo las versiones del juego base. Habrá quienes me dirán, pero yo solo pienso usar cosas de Nuevo Génesis, esto no vale la pena para mí. Y a lo que yo te digo, tú dale, que nunca sabes cuándo las puedes usar. Y los puntos bond son muy fáciles de conseguir. Todo lo que tienes que hacer es simplemente desamblar armas de 10 estrellas para arriba en cubos, y luego esos cubos los usas para comprar tickets de 1000 puntos de fun. Súper accesible este gacha, la verdad. En cuanto al gacha de las Star Gems, este sí puedo comprender el por qué le pueden dudar si entrarle o no, ya que los gachas relacionados al juego base son mucho más caros que los de Nuevo Génesis. Los del juego base valen 800 y los de Nuevo Génesis valen 500, o sea, una diferencia súper obvia. Pero en fin, conforme vayas jugando la historia, si te llaman la atención los trajes de los villanos, que es lo que principalmente tiene ese gacha, como por ejemplo los trajes de los Dark Falses, aunque en ese caso les aviso que son disfraces, o sea, son sets completos, no son como los basewares que puedes hacer cada combinación locochona. O el traje permanente que ha tenido Matoi desde el final de la tercera temporada, el cual a partir de este punto ya son basewares. O los trajes de la Madre Cluster y sus secuaces de la cuarta temporada. Quizás como villanos fueron un chiste, pero no puedo negar que se visten muy bien los desgraciados. O los trajes de Shiva y sus secuaces en la sexta temporada. Y bueno, esto es solo por darles unos ejemplos. Ese gacha permanente de las Star Gems tiene todavía más trajes que valdría la pena que ustedes revisaran. Y si se animan ahí podrían aprovechar los maquillajes del gacha del phone que les comenté. Aparte de trajes hay cabellos y diversos accesorios que pueden aprovecharlos independientemente si están usando o no cosas del juego base o Nuevo Génesis. Pero bueno, al final del día todo es cuestión de gustos. También valdría la pena que revisaran la tienda aleatoria de Shirona, ya que ella de repente puede vender accesorios y el premio gordo, animaciones, lobby actions. También está la vendedora de la Photon Shop, quien vende skins para armas las cuales son compatibles con más de un tipo de arma a la vez. Y además aquí consigues las fichas SP, las cuales puedes utilizar en una tienda que mencionaré más adelante. Y su moneda cae regalada en los Advanced Quests. Solo jueguen mucho esas misiones y listo. Cerca del café de Franca está la tienda de las fichitas. Como dije previamente, las fichitas SP puedes usarlas aquí para comprar las armas Nobel, que son el mínimo para que puedas sobrevivir en este juego. Eso es en el caso de la tienda 2020, si checas años anteriores puedes comprar skins para armas. Ya si revisas la tienda 2021 puedes comprar animaciones y accesorios que daban en los live streams por escribir frases secretas. Lo sé porque cuando yo chequé esta tienda apenas salió, me di cuenta que ya tenía varias de estas animaciones y accesorios también. Para conseguir las fichas 2021, todo lo que tienes que hacer es simplemente jugar los Emergency Quests de Cradle of Darkness, Beacon of Darkness y la cuarta misión de defensa en Ultra Hard, si es que las cachas de pura suerte. Y no se preocupen, hoy en día es exageradamente fácil de subir de nivel, la verdad. Y ya se me estaba olvidando, también puedes comprar diversos skins compatibles con varios tipos de armas, aparte de skins que fueron parte de eventos de temporada, que Navidad, Halloween, etc. También hay misiones que por completarlas llegas a recibir recompensas estéticas, como estas calcomanías con insignias de las clases, las cuales consigues por jugar el Extreme Quest de Heaven and Hell. Debido a que es un Extreme Quest de 2 fases, yo recomiendo que para la segunda fase usen boosters de Drop y de Tribus, ya que si le salen 2 copias, todos tus personajes podrán usar cada calcomanía. Otra misión que también suelta accesorios, pero esta ya es recompensa de título, son los Endless Quest. Son misiones en las que si consigues cierta puntuación, recibes estos accesorios como recompensa, los cuales son las aletas del Rugal acorazado y las alas del falso ángel. Y bueno, les explico las versiones. La versión en solitario es reactiva con los colores de tu traje actual. Ya la versión libre y la versión de 4 personas, esas ya tienen colores específicos. Para conseguir la versión de 4 jugadores
En ese caso, los 4 miembros deben jugar como clases diferentes. Después está el solo Ultimate Quest contra Masquerade. ¡Ey, no manches! La paciencia que requieres contra este desgraciado, ya que tienes que jugar 190 veces contra este desgraciado solo para conseguir su máscara y los listones de sus hombros. La primera copia de esos accesorios la consigues antes de llegar al piso 100, pero ya la segunda la consigues en el piso 180 y 190 respectivamente. Yo recomiendo que si quieren ganarle fácil a este jefe, jueguen como Etuaz y consigan armas de 15 estrellas. Más que suerte, lo que les deseo es paciencia. Ya la última misión que da cosas estéticas es la versión en solitario de Sodam, la forma Hyunar de la oscuridad profunda. Ya en este caso depende por completo de tu suerte. Tú sabes si le entras o no. Otra razón para jugar también es por la historia, pero más que nada es por la recompensa al pasártela, ya que las primeras 4 temporadas dan pases para poder comprar skins para armas. En el caso de la 4ª temporada solo llegas a recibir un pase a lo mucho, así que úsalo sabiamente, porque si no, aguantaste la 4ª temporada diokis. Ya si te pasas las primeras 3 temporadas llegas a recibir todavía más pases. Aún así, no cambia el hecho de que tienes que usarlo sabiamente. Ya para concluir el punto de la moda, y no menos importante, están las Player Shops. Una predicción que desafortunadamente se cumplió fue que cuando salió Nuevo Genesis, las Player Shops del juego base murieron. Las cosas premium más nuevas que han salido no las venden aquí, solo en la Player Shop de Nuevo Genesis. Así que por lo tanto, ve haciendo dailies y weeklies para ir consiguiendo dinero y con eso cómprate todas las obras que puedas. Sé que me faltaron más cosillas, pero estoy seguro que las mencionaré en uno de los siguientes puntos más adelante de paso. Muy bien, ya moviéndonos al siguiente punto, la segunda razón para jugar el juego base son escenarios para fotografía. Verán, ya sea dentro o fuera de la historia, el juego base tiene escenarios que Nuevo Genesis no tiene. Y mitad de ellos al menos estoy seguro que nunca los va a tener, como por ejemplo la sala de juntas donde comenzó la 6ª temporada. Gracias al estudio fotográfico, miren, aquí estoy, así nomás. Ya que lo pienso, este escenario es perfecto para armar un debate acerca del Phantasy Star Online 2 si se ofreciera. ¿Recuerdan el universo dentro del estómago de Double en la 3ª temporada? Pues aquí estoy. Bueno, ya por lo menos al final le dieron un uso fuera de la historia. Aparte de los diversos escenarios que puede tener el estudio fotográfico, también están los propios free fields. Por ejemplo, ¿necesitas fotos con temática de Halloween? El Bosque Encantado es más que perfecto para eso. ¿Quieres hacer fotos con temática urbana? ¡Pum! Tokio y Las Vegas, perfecto para eso. ¿Quieres hacer fotos con temática de Navidad? Aquí tienes la tundra. Estoy seguro que habrá quienes me dirán, espérate, eventualmente tendremos un escenario nevado en Nuevo Genesis. Pues viendo el roadmap, dudo mucho que llegue pronto, la verdad. Como vieron, el juego base tiene bastantes escenarios con un valor agregado, unos más que otros. Y estoy segurísimo que los fashionistas le van a sacar un provecho tremendo. Razón número 3 e igual de perdurable que la anterior, Stargems. El juego base tiene varios medios para estar consiguiendo esa moneda necesaria para ya sea aprovechar el gacha permanente del juego base o los gachas de tiempo limitado de Nuevo Genesis. Aparte de eso, también puedes rentar un almacén de materiales y un almacén general extra con esa moneda durante un mes. Pero bueno, ya volviendo al punto, todos los medios que voy a mencionar a continuación puedes llegar a conseguir a lo mucho 100 Stargems a la semana por método. Y el primer método es la tienda de Ídola. Aparte de las Stargems puedes llegar a conseguir algunas cosillas estéticas también. Y esta tienda sí me extraña muchísimo que no puedas acceder a ella desde Nuevo Genesis, ya que Ídola todavía es un juego vigente y recientemente hicieron reestructuraciones en el manejo del juego, y esos cambios, créanme, los hicieron para bien. Para ganar los puntos relacionados a la tienda de Ídola, todo lo que tienen que hacer es bajarse el juego, relacionar la cuenta que tengan ahí con su Sega ID y a jugar se ha dicho. Nada más les recuerdo que para que este método funcione tienen que bajar la respectiva versión del juego. Es decir, la versión americana de Ídola solo va a funcionar con la versión americana del Phantasy Star Online 2. Y lo mismo, solo la versión japonesa del juego va a servir con el servidor japonés del Phantasy Star Online 2. Segundo método, la arena. Aparte de Stargems pueden conseguir disfraces y animaciones. Lamentablemente para este método les deseo mucha suerte, porque desde que salió Nuevo Genesis desconozco cuándo la raza se junta para jugar esto. Ni siquiera yo he podido conseguir las cosas de aquí simplemente porque a mí nunca me ha gustado el PvP en MMOs. Siempre lo he sentido muy amañado e independientemente si gano o pierdo, nunca sé el por qué. El siguiente método es la tienda de las medallas Buster. Aparte de las
Star Gems también pueden comprar algunas cositas estéticas con temática de Rappi, y hay dos maneras de conseguir estas medallas de los Buster Quest. El primero y más obvio de los métodos pues es jugando los Buster Quest como tal. El primer nivel, el modo fácil, es el que suelta más fichas. Mi consejo es que jueguen esto estando acompañados, porque a pesar de que no existe la posibilidad de perder, no deja de ser tedioso de jugar. El segundo método y el más rendidor es jugando Cradle of Darkness cada que puedas, nene. Ya que me acuerdo, la Team Shop o tienda del guild ya en términos generales, puedes comprar triggers de esta misión y ya con eso nada más es cuestión de que le digas a la raza de que tienes uno y se van a dejar caer contigo sí o sí. El último método es la tienda del casino. Aparte de Star Gems pueden conseguir diversas botargas de Lillipants y skins para armas. Estoy seguro que en este punto ustedes me van a decir: espérate, pero desde que salió Nuevo Genesis ya no he estado recibiendo pases del casino. Haré pausa aquí para mencionar una cosa. Todos los métodos que he mencionado para conseguir Star Gems de momento funcionan tanto en el server japonés como en el servidor americano. Mencionar un método para conseguir pases del casino y un método extra para conseguir Star Gems, pero solo funciona para el server japonés. Damas y caballeros, lo crean o no, es la versión del celular del Phantasy Star Online 2. Más de uno debe estar diciendo: espérate, ¿qué? ¿Cómo? Les diré los beneficios por los que este jueguito todavía sigue siendo relevante. 1. El hecho de que te da un almacén extra si te conectas por lo menos una vez al mes. Y 2. Recibes un ticket de una Star Gem al día, por lo que consigues 30 Star Gems al mes. Sí, ya sé que suena poquito, pero cada Star Gem cuenta. Ahora al método. Siguen las lucecitas. Le piqué el botón que parece un ticket, píquenle el botón de abajo y ya con eso consiguen su pase, el cual automáticamente acabará en su almacén básico. Este juego también da disfraces y accesorios exclusivos, como ejemplo el de la tiendita de los Tower Quest, el cual tiene el símbolo de una estrella morada. Debido a que en este juego no existe un preview, prácticamente es una ruleta rusa si el accesorio te va a gustar o no. Y mi consejo para que puedan tener esos accesorios con todos sus personajes es que pasen los Tower Quest con 2 personajes al menos. También si juegan a este patillo minijuego de dados, pueden llegar a conseguir unas animaciones las cuales valen muchísimo la pena. Y mis cuates saben que esta animación en particular es la que más me ha gustado y la que más provecho le he dado. A muchos les costaría creer que una animación tan chistosa viniera de la versión del celular. Si les llamó la atención esta animación y quieren las demás, no se preocupen. Nunca hay rotación con las animaciones de los dados. Ya por último, ¿recuerdan que dije que los pases para los skins de las armas Genesis están limitados? Pues si al final se animan a entrarle a la versión del celular por jugar la historia y pasarse las 4 temporadas, obtienen un pase por temporada y por personaje. Por lo tanto, ya con eso pueden completar la colección si quisieran. Ya para finalizar, si quieren subo una guía para que puedan bajar tanto la versión de celular del Phantasy Star como la versión japonesa de Ídola, y de una manera segura. ¿Y bien qué opinan al respecto? Ah, ¿verdad que no se esperaban todos estos valores agregados para el juego base, eh? Muy bien, novatos de Nuevo Genesis, espero que con esto se animen a darle una oportunidad al juego base. Se despide su servidor Silo y nos vemos a la próxima.